La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares fue aprobada por el Congreso de la Unión en 2010 y obliga a las personas físicas o morales, públicas y privadas, a cumplir la normatividad para proteger la identidad de las personas y el tratamiento de su información. En febrero pasado, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para que la ley considere datos sensibles temas como el origen racial. El dictamen fue aprobado también por el Senado. ¿Qué datos sensibles agrega? ¿Es necesario modificar y actualizar dicha ley? Acompáñanos a conversar con el senador Juan Cepeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y dirigente de Movimiento Ciudadano en el Estado de México. En el análisis, Georgina Gagiola. Senador Juan Cepeda, bienvenido. Estela, qué gusto saludarte y también a tu público de este programa tan visto y reconocido. Muchas gracias. Parecería una obviedad, pero empezaría por el principio. ¿Qué son los datos personales y la importancia de cuidarlos? Primero, agradecerte por este tipo de espacios y que tengas esa visión de visibilizar este tipo de temas, porque son importantísimos, son muy técnicos, pero la gente desconoce qué es el tema de datos personales. A ver, primero te diría, en la vida cotidiana, todos nosotros como ciudadanos, en nuestra vida diaria, vamos dejando un sinnúmero de datos personales en N cantidad de trámites que hacemos. Esos datos personales hay que preguntarnos en manos de quién quedan, porque generan robo de identidad, fraudes, intranquilidad para el ciudadano común que no sabe de repente por qué de tal banco me están a mí exigiendo que pague un crédito que yo jamás contraté, o de repente cómo hay una licencia de conducir con mi nombre, con mis datos, y que no sabemos por qué alguien cometió un ilícito y me lo están imputando a mí. Y eso muchos de nosotros no sabemos, que se tienen que resguardar, se tienen que proteger. Son datos personales. ¿Qué son los datos personales? Todo aquello que una persona emite para que pueda ser identificada o identificable. Y los datos personales, a su vez, se dividen en otro género, que son los datos personales sensibles. Datos personales como nombre, domicilio, edad, etcétera. Y los datos personales sensibles son aquellos que ya tienen que ver con tu círculo privado, tu círculo íntimo. ¿Quiénes están obligados a respetar la privacidad de esos datos y al tratamiento de esos datos? Mira, primero hay dos normatividades, dos leyes. Una en el ámbito federal y otra en el ámbito general. Todas las instituciones de gobierno de los tres poderes de nuestra república, órganos autónomos, etcétera, gobiernos municipales, locales y federal, esos son sujetos obligados. Sí, nosotros es decir, vamos y les damos todos nuestros cuando datos. tú vas a tramitar tu licencia de conducir, lo que ahorita yo refería, cuando tú vas a hacer algún trámite, cuando tú te presentas ante un gobierno municipal a pagar tus impuestos, a pagar tus derechos, a hacer algún trámite, o cuando vas a una institución de salud que depende del gobierno federal, todos esos datos, que además tiene que ver con un tema muy particular. Claro, un dato médico, por ejemplo. Es un dato médico que tiene que ver con tu estado de salud. Esos datos, el gobierno federal o todo ese ente del aparato gubernamental se regula por una ley federal de sujetos obligados en materia de protección de datos personales. Y hay otra para los privados o los sujetos privados, que tiene que ver, por ejemplo, cuando tú vas a un hospital privado, ¿verdad? A una clínica privada, que también dejas tus datos. Cuando tú vas a un complejo departamental donde hay medidas de seguridad para entrar, que dejas también tus datos ahí. Cuando vas a un gimnasio, por ejemplo,
Ya ves que en algunos te piden tu certificado médico, tus datos, incluso hasta tarjetas de crédito. Sí. Eso lo regula la Ley General de Protección de Datos Personales de Sujetos privados. Que además, bueno, esta ley data del 2010. Hay un dictamen de la Cámara de Diputados que aprueba esta ampliación de datos sensibles. Se va al Senado, ese es el trámite, digamos. ¿Qué pasó en el Senado en marzo pasado, en una comisión que tú presides, donde discutieron este tema? ¿Y cuáles son los datos sensibles que pretenden, digamos, agregar al catálogo de datos con los que se debe tener mucho cuidado? Sí, hace poco, antes de que terminara este pasado periodo ordinario de sesiones, tuvimos una discusión que además, qué bueno, porque en materia de protección de datos personales siempre vamos atrás, siempre vamos rezagados y vamos reaccionando a la problemática que se va generando. Y en efecto, en la comisión que presido, que es la de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, llegó esta minuta enviada de la Cámara de Diputados donde aprobamos ampliar el catálogo de datos personales sensibles. Ahorita ya tenemos algunos, como lo decíamos, el asunto de tu estado de salud, de tus creencias religiosas, conductas morales, filosóficas, etcétera. Pero ahora estamos agregando un catálogo más amplio que tiene que ver, por ejemplo, con tu orientación sexual. Muchos nos damos cuenta cómo en la vida cotidiana de repente nos encontramos con algún delito generado por la homofobia. Sí. Y que a veces esa información que era muy privada se desprendió de esa información que vamos dejando. Entonces se pone esto. Se amplía también para el tema de la afiliación sindical, por ejemplo, ¿no? Que en nuestro país el sindicalismo tiene pues ahí una historia por demás interesante, ¿verdad? Y se abrió el debate sobre qué vamos a hacer con las plataformas digitales. Muy importante. Los datos biométricos, los datos genéticos. A ver, cuando nosotros bajamos una aplicación o una plataforma digital, metemos muchos datos, pero ojo, incluso algunas de esas ya te piden tus biométricos, que es retina, que es huella, que es voz. Y eso es un grave peligro. Que la gente sepa que se está debatiendo en el Congreso. Y bueno, pues por último también, la última pregunta, ¿cómo le ganamos esa tecnología? Primero, tenemos que dotar de mayores herramientas a quien hoy es el garante en nuestro país de proteger nuestros datos personales, que es el INAI. El INAI. El Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales, que además, dicho sea de paso, en tu programa yo les quiero reconocer a ellos ese gran avance que han tenido en nuestro país. A los ciudadanos decirles que el INAI es una institución, un órgano autónomo que protege nuestros datos. Todo esto que hemos venido platicando nosotros a lo largo del programa recae en ellos. Hay que fortalecerlos y hay que acercarnos. Y cuando se le den mayores herramientas al INAI y que se pueda coadyuvar con las autoridades encargadas de perseguir estos delitos, te garantizo que ese mundo virtual, ese mundo digital que ahorita no tiene controles, lo vamos a ir cerrando. Que así sea. Senador Juan Cepeda, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, esperamos poder verte pronto nuevamente. Claro que sí. Bueno, vamos ahora a un recorrido por las redes sociales para que nos digan qué hay sobre este tema. Ya le decía al senador, México, 8º lugar en el mundo de robo de identidad. Georgina Gagiola, bienvenida. Muchas gracias, Estela, ¿cómo está? Bueno, la pregunta es si esta ley, que por cierto ha tenido varias modificaciones del 2010 para proteger datos personales, ¿realmente nos protege? ¿La gente sabe qué hacer, a dónde acudir, etcétera? Yo creo que nos protege en el sentido en que los sujetos obligados, de alguna manera, sí pueden verse
afectados por la autoridad en el mal uso de nuestros datos personales. Sin duda, una ley que proteja los datos personales nos protege. Ahora, ¿cuántas herramientas tiene y qué tanto funciona, ¿no? ¿Hay una procuraduría? Pues no, pero sobre todo hablar de que en general en el país pues hay una impunidad del 98%, ¿no? A mí me preocupa que tengamos que llegar a un momento en que los datos sensibles tengan que entrar, por ejemplo, las preferencias sexuales, tengan que entrar a una protección de datos personales, cuando en realidad solamente los derechos humanos deberían de protegerlo, ¿no? Y de eso ya hay una gran esfera, ¿no? Igualmente, la afiliación sindical, pues me parece poco transparente cuando estamos hablando de que hay recursos públicos, de que hay... cuando estamos hablando de recursos públicos, ¿no? Más bien. Y la información genética, pues por supuesto que me preocupa y sin embargo el mundo se mueve para allá. Como estábamos platicando con el senador Cepeda, pues estas plataformas digitales nos impiden, precisamente en la falta de protección de nuestros datos, nos impiden no utilizarlas. Estamos obligados a utilizarlas porque nos movemos ya a través de ellas, ¿no? Y, por ejemplo, si pides algo por una plataforma que va a llegar a tu domicilio, bueno, no solamente ya tienen tu domicilio, sino tu tarjeta de crédito, pero también tienen una identificación tuya en donde si no se las entregas no te pueden dar el servicio. Y no sabemos qué hacen con esa información. Sí, sí, sí. Y en el caso, por ejemplo, que dices de la orientación o preferencia sexual, a veces en la Ciudad de México, pues ya hay una ley donde se permite el matrimonio igualitario. Tú pones esposo, si yo soy Juan, él es Pedro, y en automático saben que tú eres homosexual. Entonces, como que todo ese tipo de cosas, yo personalmente sí estoy a favor de que se protegieran esos datos, porque todavía la sociedad... utiliza ese tipo de cosas para distintos fines, ¿no? Entonces, no sé, realmente ha habido una discusión. Yo estuve escuchando el debate de la comisión que preside Juan Cepeda y se enfocó más al tema de la afiliación sindical que realmente a los otros, ¿eh? Bueno, yo estoy de acuerdo en que se protejan los datos, no digo que no, sino que ya es el colmo, que precisamente porque se da un mal uso de nuestros datos, entonces hay que protegerlos en la ley, ¿no? Cuando debería de ser un dato natural, ¿no? Por ejemplo, pues sí, ¿no? Es el sexo que tienes, ¿no? O la preferencia, porque tienes que decir tu preferencia sexual en un documento, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, a través del matrimonio, pero entonces ahora, ya que hay un matrimonio igualitario, ahora se debe de proteger la información, ¿no? ¿Y a dónde van esos datos, Orgina? Porque los tiene un prestador de servicios, por ejemplo, todo en el comercio electrónico que acabas de mencionar bien, les pones todo, pero ¿a dónde van? Luego esas bases de datos aparecen en Tepito. Claro, y además imagínate tu correo electrónico, ¿cuántos correos electrónicos de propaganda no te llegan al día? La pregunta es, ¿cuántos tienen nuestros datos? Son un montón. Y además, ¿cómo sabes quién los tiene? Es correcto. ¿Cuántas llamadas bancarias tienes al día en que te ofrecen tarjetas, en que te ofrecen servicios de inmobiliarios, etcétera? ¿No? Un tema de trascendencia, sin duda. La tecnología, aparte, está encima de todo esto y quizás sea el cuento de nunca acabar en todo el mundo. Así es, y te pongo un ejemplo más, por ejemplo, estos servicios de taxi, ¿no? O que te llevan a algún lugar, tienen no solamente tu domicilio, sino los datos ¿Qué lugares a los lugares a los que vas. Ya, así es que ahí la dejamos, Orgina, si no, no vamos a poder dormir. Gracias siempre. Muchas gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta DN40.